Perito profesional, marco jurídico y legal, a cargo del ingeniero Jesús Velasco Solís, quien es ingeniero electricista por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica, ESIME, del Politécnico Nacional, con opción a sistemas eléctricos de potencia, de la generación 77 al 81. El ingeniero se ha desempeñado entre más puestos, ha tenido el puesto de técnico de mantenimiento en Ingeniería y Servicios Electromecánicos SADCB. Fue jefe de laboratorio de pruebas eléctricas en Federal Pacific Electric de México. Ha tenido a cargo la dirección general de la empresa Ingeniería Eléctrica Industrial. El ingeniero ha sido dictaminador de instalaciones eléctricas ante Protección Civil del municipio de Benito Juárez y Solidaridad de Quintana Roo. El ingeniero se desempeña como perito, consultor, unidad de verificación y corresponsable de instalaciones eléctricas en el municipio de Benito Juárez, además de ser facilitador de cursos de capacitación. Desarrolla proyectos de energías renovables, es fundador y presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Quintana Roo en el primero y segundo consejo directivo. Obtuvo la certificación en Ingeniería Eléctrica, aprobando el examen en el CIME de Ciudad de México, y es facilitador certificado ante el CONOCER para las competencias ECO 217. Bueno, sin más preámbulos, le dejo el micrófono, ingeniero Jesús Velasco, y pues que sea un éxito la presentación. Muchas gracias, ingeniero Víctor Hugo Rangel. Gracias. Le envío un saludo al presidente del colegio. Tengo entendido que no se encuentra en este momento por razones de trabajo. Vamos a entrar en materia acerca de lo que es el perito profesional. Ya leyeron parte del currículum que tengo. Uno de los libros que he escrito es precisamente El Perito Profesional, su marco jurídico y legal. Lo tenemos a la venta, a disposición de quien quiera adquirirlo. Es únicamente mandarme un correo electrónico o un WhatsApp para poder proporcionarles este ejemplar. Un tema muy interesante, puesto que hoy en día hemos visto tantos y tantos accidentes que requieren de un especialista, y lo acabamos de ver en la Ciudad de México con la línea 12 del metro. Tuvieron que traer especialistas, ni siquiera peritos, sino especialistas en ingeniería estructural para determinar las causas del accidente. Desafortunadamente, como lo que pasó en la guardería ABC, tuvieron que traer peritos extranjeros, supuestamente no son peritos, son especialistas en alguna materia, y esos peritos extranjeros terminaron contratando a peritos mexicanos. ¿Cuál fue la diferencia? Que a los peritos mexicanos les pagaron en pesos, mientras que los extranjeros cobraron en dólares, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia entre nuestras profesiones, y lo hemos permitido ante un tratado de libre comercio que no es parejo para los profesionistas mexicanos. En este tratado de libre comercio se habla precisamente de los ingenieros, los profesionistas, de todas las especialidades que debemos de colaborar y trabajar en un estado de idoneidad en los tres países, Estados Unidos, Canadá y México. Desafortunadamente para nosotros ese equilibrio es tendiente más a Canadá y a Estados Unidos. No nos han permitido trabajar allá más que barriendo calles, lavando trastes en los restaurantes o en el campo. Si queremos trabajar como profesionistas nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que estar peleando como profesionistas ante nuestra dirección de profesiones. ¿Por qué? Porque vienen norteamericanos, vienen canadienses, y ellos hasta con visa de turista pueden trabajar en México. Y en los colegios pues no levantamos la voz. Hemos estado durante muchos años muy pasivos. Entonces esta información
es muy amplia sobre el conocimiento que debe de tener el perito de cualquier especialidad, no únicamente en la parte de instalaciones eléctricas, sino en cualquier especialidad, que puede ser un médico, puede ser incluso un abogado o un contador, cualquier persona. Hace unos días tuvimos una plática dada por un secretario de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? Y pues yo hice la pregunta, ¿por qué el tribunal, por qué el Consejo de la Judicatura en el mes de noviembre, octubre, noviembre, emite una convocatoria a integrar a un padrón de peritos a todo aquel interesado? Y no piden, no exigen el reconocimiento otorgado como perito. ¿Quién otorga ese reconocimiento? La ley de profesiones es muy clara. Le corresponde a los colegios de profesionistas única y exclusivamente. Y no faltó el contador que saltó y dijo, pues yo soy muy fregón, perdón por la expresión, pero así lo externó, yo sé mucho y yo soy perito porque así me nombro yo. Y no necesito pertenecer a un colegio. Entonces el Consejo de la Judicatura ha estado solapando la violentar la ley de profesiones. Ahí es donde a través de los colegios de profesionistas tenemos que hacer énfasis en que se debe reconocer a esa figura tan importante para el país de la manera legal, a través de los colegios de profesionistas. Para ello voy a permitirme entrar en esto que suena un poquito gracioso, la respuesta dadas de un niño en su examen, y vamos a ver qué es lo que sucedió. Tenemos capacidad de pensamiento increíble. Los niños tienen una capacidad enorme de pensar, de resolver algunas cosas con la más simple imaginación. A medida que vamos creciendo, obviamente la problemática va acrecentándose y nos saca de una concentración que no se equipara con la que cuando éramos niños. Entonces, en un examen de este pequeño, le hicieron las siguientes preguntas. El maestro le puso al pequeño, escribe los siguientes números al que estaba escrito en letras. Entonces, el padre del niño, al ver la calificación que el maestro le pone, le manda este mensaje. Aquí va ya un ejercicio de matemáticas de mi hijo de 7 años. Yo creo que quien no ha entendido bien es el profesor, ¿sí? ¿Por qué? Si leemos textualmente lo que dice, lo que escribió el profesor, lo que quería que escribiera, obviamente no se dio a entender. Lo que pidió el profesor, escribe los siguientes números al que está escrito en letras. El niño leyó 10, puso 11, correcto. 98, puso 99 con números, es correcto. 81, el niño puso 82. 66, el niño escribió 67. 30, el niño escribió 31. El niño, al leer lo que pedía el profesor, estuvo en lo correcto. Esto nos lo vamos a llevar y lo vamos a trasladar a lo que hoy en día somos los peritos profesionales. No basta, colegas y amigos, no basta el ir a un curso, porque así lo han ofertado algunos colegios. Colegio de la Ciudad de México, mi colegio madre, en donde yo me inscribí por primera vez, ¿verdad? Ofrece un curso de la norma y al final del curso te hacemos una evaluación y si lo pasas te damos el registro de perito. No es así, colegas y amigos. Tenemos que conocer un poquito, por lo menos, de nuestra constitución política de los Estados Unidos, del Código Civil, el Código Penal, el Código Mercantil. ¿Por qué? Porque esos 3 ámbitos requieren del perito, de un perito profesional que tenga por lo menos conocimiento de dónde encontrar esa información requerida. Yo no puedo llegar ante un juez y darle un testimonio o un peritaje
decirle, señor juez, es que el cortocircuito fue de tantos amperes porque no había una protección limitadora de corriente, me va a decir el juez, no entiendo nada. A mí dime lo que sucedió en términos de abogado. Y eso esa experiencia, ¿cómo la vamos a adquirir? Leyendo algunos documentos legales, leyes, normas y reglamentos. Nuestra norma, un ejemplo de ello es nuestra norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, en la que todo ese grueso de texto, a veces ni nosotros mismos lo entendemos. ¿Por qué? Porque está matizado muchas veces por abogados. Entonces, esto que estoy comentando de este niño, el niño interpretó de la mejor manera, mientras que el profesor, que se supone que era el que debió haber escrito bien la solicitud de qué requería, pues no lo hizo. Y esto, créanme, que en un juicio nos puede llevar a perder y poder meter a prisión o dejar en libertad a quien no debemos, o meter a prisión a un inocente. Entonces, hasta ese ámbito tenemos injerencia. Bien, necesitamos entonces conocer un marco regulatorio, jurídico, de la actividad del perito profesional. ¿Quién es el perito? Un experto, un conocedor del tema. Los profesionistas, cuando egresamos de la Facultad de Ingeniería, de las universidades, de los tecnológicos, somos egresados profesionistas. No somos profesionales todavía. Para llegar a ser un profesional necesitamos capacitarnos, necesitamos experiencia, adquirir experiencia en el tema que estamos tratando y ofrecer los servicios o realizar nuestro trabajo con la más alta calidad posible. Así es como vamos a adquirir el grado de profesional. El profesional va a ser todo aquel que ofrezca sus servicios y realice sus actividades profesionales con calidad. Profesionista, pues somos todos los que egresamos de una institución de educación superior. Entonces, hay decisiones que tomar por parte de los profesionistas y más que nada de los profesionales. Entonces, hay que fijar reglas claras en las actividades que desarrollamos. Como peritos tenemos que fijar nuestras reglas lo más claras posibles para que cualquier persona que contrate los servicios como perito pueda entendernos. Yo comparo esta actividad de perito con los médicos. Yo llego a visitar al médico y le digo, doctor, me duele la cabeza. Ah, tiene una cefalia. Pues yo no sé qué es una cefalia, ¿verdad? Tiene esto, tiene el otro, pues yo lo conozco con otro nombre, tal vez. Doctor, hábleme en términos de terrenos, porque yo no entiendo los términos médicos. Y nosotros los ingenieros muchas veces hacemos lo mismo, queremos ponernos a dialogar con nuestros clientes en términos técnicos que ellos no entienden. Entonces hay que tratar de darnos a entender con todas las personas que no tienen conocimiento de nuestra profesión. Dentro de lo que es el perito profesional, hay muchas especialidades. Todas las especialidades de las profesiones pueden llegar a tener peritos. Los enfermeros, los ingenieros, los profesores, los médicos, hay médicos forenses, hay ingenieros forenses, ingenieros electricistas forenses, ¿sí? Yo tenía entendido que el término forense era aplicable únicamente a los muertos, pero no. Forense significa investigación, capacidad de investigación de un accidente o un riesgo. Eso es el término forense. Entonces, hoy en día hay peritos forenses en instalaciones eléctricas. Bien. Las profesiones están reguladas en el artículo 5º constitucional. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que a nadie se le puede vetar o se le puede obligar a estudiar una profesión o trabajar en lo que él quiera. A nadie se le puede obligar, ¿sí? Somos libres de decidir qué es lo que queremos
estudiar y dónde queremos trabajar y qué es lo que queremos trabajar. Este artículo 5º constitucional nos indica lo siguiente: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Esa libertad solamente se puede vedar por determinación judicial. ¿En qué casos puede aplicarse esa determinación judicial? En casos en los que yo como profesionista cometa un error y en el cual judicialmente me estén demandando que pueda yo perder la libertad por ese error. Entonces, aquí como profesionistas necesitamos tener mucho cuidado, colegas y amigos, porque el Código Penal Federal establece que cualquier documento que firmemos como profesionistas nos adjudica una responsabilidad profesional. Hay que tomar en cuenta que muchas veces tenemos que firmar los planos de los proyectos. Y si esos proyectos no los hicimos nosotros y no los revisamos y están mal y ocurre un accidente, un incendio o una electrocución, somos responsables por haber firmado esos planos o ese proyecto. Penalmente somos responsables, ¿sí? Entonces, ese cuidado de esos riesgos a los que estamos expuestos, debemos enfocarnos conociendo, primero que nada, la Constitución Política, artículo 5º constitucional. Aquí lo establece claramente. Y después viene el Código Penal, el Código Civil y el Código Mercantil, etcétera, etcétera. La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio. Nosotros, como ingenieros electromecánicos, electricistas, mecánicos electricistas, necesitamos un título para ejercer como ingenieros. En cada estado, los estados son autónomos, tendrán su propia ley de profesiones también, pero se rigen por una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y cada estado también tiene derecho a contar con su constitución. Ahí deberá inscribirse o redactarse de alguna manera lo que dice el artículo 5º constitucional. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Esto quiere decir que yo puedo regalar mi trabajo, nadie me puede obligar a cobrarlo, nadie me puede obligar, no hay autoridad que pueda fijarme mis aranceles, mis costos. Los costos de nuestros servicios profesionales están regulados por la oferta y la demanda. No hay autoridad que nos fije un arancel como profesionistas. Más sin embargo, aquí en el estado de Quintana Roo hay secretarías estatales que quieren obligar a los directores responsables de obra, que hoy se llaman peritos responsables de obra, le cambiaron el nombre, ¿verdad? Los quieren obligar a tener un arancel a través de la Secretaría Estatal. Eso va en contra de los derechos constitucionales como profesionistas. Debemos ser cuidadosos en todos esos argumentos que nos puedan dar. Nosotros con la ley en la mano podemos echar abajo eso. Todo es cuestión de que conozcamos la ley. Desafortunadamente aquí los peritos responsables de obra, antes directores responsables de obra, ante desarrollo urbano, pues desconocen la ley, por eso doblaron las manos. El artículo 5º constitucional tiene una ley reglamentaria que es la ley de profesiones. Y la actual ley de profesiones del Distrito Federal se está utilizando como ley de profesiones federal. Es obvio que necesitamos una actualización de esa ley de profesiones. Tendrá unos 5 o 6 años que hubo un intento de reformarla, pero no ha habido voluntad política por parte de los partidos para poder hacer esa reforma a la ley de profesiones.
Hay más delitos profesionales. Hay nuevas carreras profesionales que requieren ser reguladas. Con la actual ley están fuera de la ley. Entonces necesitamos hacer unión a través de la federación para pugnar porque se actualice la ley de profesiones. Esta ley de profesiones, en su artículo 7º, dice que las disposiciones de esta ley regirán en la Ciudad de México en asuntos de orden común y en toda la República en asuntos de orden federal. Entonces, vean ustedes, la misma ley de profesiones de la Ciudad de México es la que estamos utilizando para aplicarla a nivel federal. Una ley federal como tal no existe. Nos surge una actualización de la ley de profesiones. Esta ley reglamentaria tiene un reglamento, la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. En este reglamento, bueno, nos indica el artículo 24, capítulo 5, que define al profesionista como la realización habitual a título oneroso o gratuito. Quiere decir que puedo cobrar o no puedo cobrar mis servicios. Eso queda a mi libre albedrío. O a la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trate de consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. ¿Sí? En casos de auxilio o de emergencia, no se va a reputar ejercicio profesional. Cualquier persona puede auxiliarnos, los técnicos pueden auxiliar en caso de una emergencia. ¿Esto dónde se ha dado? Bueno, pues aquí en Quintana Roo, cuando hemos tenido casos de huracanes, donde los huracanes han tirado las líneas aéreas y entramos técnicos, electricistas, ingenieros a apoyar a Comisión Federal o al Estado para el auxilio de rehabilitar y restablecer los servicios rápidamente. Allí es donde aplica, ¿verdad? En ese tipo de acciones. Entonces, dentro de esta ley de profesiones, faculta a los colegios de profesionistas al registro y reconocimiento de una figura muy importante a la cual se le llama perito. Si leemos la ley de profesiones, hay un artículo 50, ahorita lo vamos a ver, que indica que corresponde a los colegios de profesionistas listar a sus peritos por especialidades. Formar listas de peritos por especialidades que serán las únicas que sirvan oficialmente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda esa atribución que algunos colegas se toman? No necesito al colegio, yo me autonombro perito porque soy mucha pieza en mi especialidad. Pues, ahí hay un error grave de algunos colegas o algunos profesionistas. Al cometer ese error están violentando la ley. ¿Sí? Entonces, el perito procede del vocablo latino peritus, que significa sabio, hábil, experimentado, práctico en una ciencia o arte, entendiéndose como tal que posee título en esa ciencia o arte, que ese título es conferido por el Estado. Nosotros como ingenieros, como técnicos, nos enseñaron ciencias, ¿verdad? Nos capacitaron en ciencias, en tecnología, entonces somos hábiles en las ciencias, pues hay que aprovecharlo para aplicarlo dentro de lo que es la peritación. Ahora, listar la definición que tenemos aquí, formar listas de peritos profesionales. El término listar es un verbo activo transitivo, un vocablo que se refiere en registrar, afiliar, asentar, adscribir, matricular, inscribir, anotar, apuntar, listar en una lista a alguien con algunos propósitos. Puede ser académico, laboral o algunos empleos en especial.
también en la recolección o recopilación de datos, ¿sí? Entonces, el término de listar quiere decir que habrá una institución que nos va a dar un aval, se vuelve nuestro aval, y ese aval, ¿quién es? El Colegio de Profesionistas. Repito, esto aplica a cualquier colegio de profesionistas, colegio de ingenieros civiles, de arquitectos, de abogados, colegio de contadores, colegio de enfermeras, colegio de médicos, aplica para todos. Entonces, el perito profesional va a ser una persona especializada en alguna ciencia, arte u oficio que con sus conocimientos y experiencia va a poder emitir una opinión técnica ante quien lo solicite. Nuestra labor como peritos no se enfoca únicamente a los tribunales. Puede ser una opinión entre un usuario o un contratista que porque la marca de los cables no sea lo que ofertó, ahí nos pueden llamar como peritos para dar un dictamen pericial sin necesidad de llegar a los tribunales. Entonces, entre particulares también tendríamos que formalizar la elaboración de un dictamen pericial. ¿Qué requerimos para ser un buen perito? Primero que nada, formación académica. Esa formación académica no termina con las enseñanzas de la institución de educación superior, apenas empieza. Experiencia, para ello, bueno, dentro del colegio hemos fijado una experiencia mínima de 5 años en el ejercicio profesional. Intuición, ciertas características como persona, como ser humano, para intuir algunos casos de riesgo, estar formulando hipótesis para poder determinar cuál fue la causa del accidente o lo que originó el siniestro, o estar imaginando un poquito muchos de los eventos que presenciamos o que se nos presentan para peritar. Sentido común, razonar todo lo que tengamos en nuestro entorno al siniestro, a lo que estamos peritando. Hay que tener sentido común y raciocinio, capacidad de investigación. Créanme que meterse a investigar un siniestro, un accidente, es un ámbito fabuloso. A mí me encanta. Yo lo hago con mucho amor, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque me gusta demasiado estar investigando las causas de un accidente. Saber comunicar, muchas veces, hasta para escribir, redactar, no lo sabemos hacer. En el caso de la peritación, es muy importante saber redactar en el informe pericial para que el juez, que es quien va a tomar una decisión final, pueda entenderlo. Y esto es toda una especialización. El ser un perito es toda una especialización, como los médicos. El médico, cuando termina la profesión, es un médico general y sigue estudiando, sigue preparándose para una especialización hasta alcanzar el grado de médico cirujano, el de oncólogo, el de cualquier otra materia. Entonces, esa especialización los lleva a evaluarse. Si no se evalúan, no van a obtener el grado. Lo mismo sucede con nosotros. Yo quiero ser perito, sí, pero entonces tengo que evaluarme. Los colegios de profesionistas, todos los colegios de profesionistas están inmersos dentro de esa ley de profesiones. Todas las especialidades caben en la ley de profesiones. Entonces, los biólogos pueden tener peritos, los médicos pueden tener peritos, los abogados, los ingenieros arquitectos, los ingenieros civiles, los contadores públicos, los ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos, los odontólogos, nosotros los ingenieros mecánicos, electricistas, electrónicos y ramas afines. El artículo 50 de la Ley de Profesiones establece que los colegios de profesionistas tendrán los siguientes propósitos. Y aquí surge algo muy interesante, que hace un momento me preguntaban. El perito responsable de obra, al que anteriormente se le llamaba director responsable de obra. ¿Cómo surge esta figura? Director responsable de obra.
surge en la Ciudad de México después de los sismos de 1985, enmarcado en un reglamento de construcción. Entonces, está limitado únicamente al reglamento de construcción. Yo no estoy muy de acuerdo en que sea perito responsable de obra. El origen es director, porque es el que va a dirigir una obra, es el que va a estar al pendiente de que la obra se ejecute conforme a un proyecto general, donde están instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, gas, contra incendio, donde está la estructural, donde está lo arquitectónico, es el que tiene la habilidad de ver todo ese entorno en una construcción, ¿sí? Pero enfocado a través de un reglamento de construcción que hoy en día es municipal. Anteriormente nada más era en el DF, pero ya se regó a la mayor parte de los municipios del país. Entonces, le han estado dando el nombre que han querido, perito responsable de obra. Bueno, están limitados porque se ha vuelto nada más un tramitador, un gestor de una firma para obtener una licencia de construcción. No quieren asumir la responsabilidad enmarcada en el reglamento de construcción, ¿sí? Bien. Cada colegio tiene la facultad de formar sus listas de peritos profesionales por especialidades, que serán las únicas que sirvan oficialmente. Para cumplir este inciso O de la Ley de Profesiones, cada año en el mes de enero, iniciando el año, hay que enviar las listas de peritos a la Dirección Estatal de Profesiones a través del colegio correspondiente. ¿Para qué? Para que estén enterados y a su vez la Dirección de Profesiones Estatal envíe un comunicado a todas las instituciones gubernamentales indicando que hay una lista de profesionistas que son peritos. Para eso es la lista. Y además la puede publicar en el periódico oficial del Estado, ¿sí? Bien, dentro de nuestro haber, dentro de nuestro Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, sin decir de algún estado, tenemos al perito en instalaciones eléctricas. Cada año nos hemos enfocado a estar trabajando, a estar capacitándonos en la norma oficial mexicana. Ahorita que se viene tal vez la actualización a la 2018, pues vamos a tomar cursos y más cursos de la norma, los cambios y todo eso, ¿no? Pero nos olvidamos de la parte jurídica y legal que debemos de por lo menos conocer para que en un caso que nos llamen de algún litigio ante un juzgado o simplemente entre particulares, podamos dirimir jurídicamente algún concepto en un dictamen pericial. Por eso es muy importante. Entonces, podemos intervenir en cualquier ámbito de las instalaciones eléctricas. Nada más que hay que tener mucho cuidado en el momento en que yo solicite ser perito. ¿Por qué? Porque tuvimos casos en la Ciudad de México que cuando llegaban a evaluarse, bueno, perito, ¿en qué quiere ser? En instalaciones eléctricas. Ok, ¿sabes de subestaciones de potencia, subestaciones compactas, subestaciones en SF6, cualquier tipo de subestación? Sí. Bueno, aplicamos la evaluación y resulta que el ingeniero nada más tenía conocimiento de las subestaciones metidas dentro de un gabinete, subestaciones compactas. Es que yo no sé de subestaciones de potencia. Vete a estudiar y después te volvemos a aplicar una evaluación para ser perito en instalaciones eléctricas, ¿sí? Por ahí en algún estado sacaron un perito en la norma oficial mexicana 001 C de 2012. ¿Qué va a pasar cuando cambie la norma? No inventemos tampoco figuras que no existen, ¿sí? Ahí está el perito en ingeniería mecánica dentro de nuestro colegio, el perito en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, el perito en seguridad e higiene, que también los hay. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Peritos en ingeniería mecánica, perito en energías renovables también. Tenemos que capacitar a esos ingenieros de energías renovables para que puedan actuar como peritos. También se requiere mucha especialidad en ese ámbito. ¿Por qué?
porque vean lo que nos encontramos. Y esto sucedió hace una semana, semana y media, me hablaron para presupuestar en Aguascalientes una planta de energía solar. Se había quemado como 1,5 hectáreas de celdas solares. Entonces pidieron presupuesto y no lo ganamos, se lo dieron a alguien que probablemente cobró muy barato. Desafortunadamente es otra parte en la cual carecemos del sentido de nuestros honorarios como peritos. El perito debe de ser una figura que cobre muy bien sus honorarios. Pero estamos cobrando por un evento de estos 20,000 pesos, cuando la responsabilidad es muy alta, cuando el riesgo de un seguro que está por pagar millones de pesos, cobramos 20,000 pesos. Yo en lo personal a veces fijo un porcentaje, cuánto es el monto que está en juego con el seguro. 5 millones de pesos, te cobro el 10%. Y ahí empieza el estire y afloje, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para todo ello. Hay diferentes maneras de cobrarlo. Sí, sí las hay. Pero hagamos valer la figura del perito profesional. Bien, el Poder Judicial del Estado, en el caso de Guadalajara, de Jalisco, hay que estar pendientes en la integración del padrón de peritos en el Consejo de la Judicatura. Esto generalmente se hace en octubre, noviembre o enero o febrero. Hay que estar pendiente en el diario oficial o el periódico oficial del Estado para cuando se solicite el registro o acercarnos al Consejo de la Judicatura para poder registrarnos en ese listado, en ese padrón, pero con la reserva de que le indiquemos al Consejo de la Judicatura que el perito debe ser reconocido por su colegio. Si no presentan la carta o el reconocimiento del colegio, pues no es perito. ¿Quién lo evalúa? ¿Quién lo evaluó? ¿Cómo se adjudica el nombre de perito si no está registrado en un colegio de profesionistas? El nombramiento de peritos, lo que nos dice el Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o distrital formulará anualmente una convocatoria para integrar a un padrón a todos aquellos peritos que deseen colaborar como tales. Quiere decir entonces que ya debemos estar nombrados por alguna institución para ser llamados en un proceso penal, civil o mercantil, tomando como base la propuesta hecha por cada colegio de profesionistas. Aquí está muy claro qué es el colegio de profesionistas. Entonces hay que hablar con el Consejo de la Judicatura Estatal para que hagamos valer lo que dice los documentos del Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Hay una ley orgánica del Poder Judicial y un manual de procedimientos del Consejo de la Judicatura. Hay que checarlos. En cada estado está inscrito cómo proceder para obtener ese registro en el Consejo de la Judicatura. Pero necesitamos ser peritos, ya estar conformados como peritos. ¿Sí? Los informes periciales. El informe pericial, el peritaje, tiene en sí una metodología. Con esto de los juicios orales ha cambiado todo. Anteriormente el juez apapachaba al perito. Oye, juez, oiga, señor juez, hay que hablarle con todo el respeto porque hay que recordar los 3 niveles, los 3 poderes de la Unión, el legislativo, ejecutivo y el judicial están al mismo nivel. El presidente de la República, el gobernador, está al mismo nivel de un juez, de un magistrado. Entonces hay que hablarles con mucho respeto. No podemos darle instrucciones. Podemos solicitarle algo, pero no podemos darle una instrucción. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido colegas aquí en Quintana Roo. Oiga, señor juez, yo pido que desestime la prueba tal porque no tiene razón. Yo no puedo hacer eso, porque el juez merece todo el respeto de los peritos. Es la máxima autoridad dentro del Consejo de la Judicatura. Al tamaño,
al nivel del presidente de la República, ¿sí? O del gobernador del estado. Entonces, no podemos hacer una alusión al juez faltándole al respeto. ¿Por qué? Porque ellos mismos los toman como tal, como una falta de respeto, nos pueden sancionar. Son sanciones que si no atiendo al llamado de un juez, aunque no me vayan a pagar honorarios, también estamos sujetos a ello. Si no atiendo el llamado de un juez, me mandan a llamar, me mandan a traer a través de los medios de la fuerza pública, policía judicial o policía administrativa, me mandan a traer y me hacen pagar una multa por no atender el llamado de un juez, ¿sí? Estamos obligados a prestar servicio social como profesionistas, y si el juez nos dice, esta vez no vas a cobrar, una vez al año, no te vamos a pagar, pero vas a servir como perito tercero en discordia, tenemos que actuar como tales. Y si no presento mi dictamen pericial en el término del tiempo que me han fijado, también seré sujeto a una sanción económica. Hay que tener mucho cuidado, requiere de mucha responsabilidad. Como peritos en instalaciones eléctricas, la parte que nos interesa, tenemos la obligación y la responsabilidad de observar. Comunidades de verificación muchas veces nos confunden. Es que la unidad de verificación es el perito. No es cierto. Yo no puedo llamar a una unidad de verificación para que actúe como perito porque no lo es. El ámbito de aplicación de la unidad de verificación está enmarcado en una norma oficial mexicana única y exclusivamente. Y únicamente va a dar un dictamen de cumplimiento de una instalación eléctrica, de la evaluación de la conformidad con respecto a la norma oficial mexicana, ¿sí? Pero yo tampoco puedo presentar un informe pericial como si fuera un reporte técnico de una verificación. Requiere de mayor amplitud en el informe técnico, en el informe pericial. Para eso requerimos conocimientos prácticos, teóricos, científicos y mucha experiencia. No podemos ser peritos en 2 años. Requerimos experiencia. Podemos participar en este tipo de eventos, perdón por la imagen un poco grotesca, pero a veces es necesario que tomemos en cuenta hasta dónde podemos participar como peritos. Emitir un dictamen pericial de qué fue lo que sucedió, por qué estas personas perdieron la vida, por qué se electrocutaron. Hasta ahí puede llegar nuestra participación como peritos. Hace unos días estoy participando en un peritaje de un incendio en Chetumal, Quintana Roo, y estamos contra Comisión Federal de Electricidad. Entonces, Comisión Federal de Electricidad aparentemente habilita a uno de sus ingenieros como perito y lo manda al tribunal a dar un dictamen pericial. El tribunal le manda una carta a Comisión Federal. Primero, en lugar, no puede ser juez y parte. En segundo lugar, el señor no es perito. No tiene las credenciales de perito. ¿Hasta dónde podemos llegar para dar un dictamen pericial acerca de este evento también? Observemos bien la imagen y nos vamos a dar cuenta que no nada más es aplicar la norma 001-2012. Aquí implican Ley Federal del Trabajo, normas de la Secretaría del Trabajo, la norma 029, la norma 017. Esta persona no tenía equipo de protección personal, estaba trabajando en tenis, la ropa no era la adecuada, sin casco, sin guantes, y vean lo que sucedió, un accidente de este tipo, ¿sí? Hasta ahí podemos llegar nosotros como peritos a dar un dictamen de los hechos que se presentaron. Obviamente, en los ministerios públicos, en las fiscalías, tienen habilitados a peritos. Yo he insistido mucho, esas personas habilitadas como peritos, ¿qué preparación tienen? Ninguna. Yo tuve un accidente automovilístico
y me mandaron a la perito en tránsito, una mujer. Al preguntarle, oiga, ¿usted cómo la habilitaron perito? Ah, no, pues yo barrí ahí las instalaciones y un día no había fotógrafo y me mandaron a mí a tomar fotos y a partir de ahí me empezaron a habilitar a tomar fotografías y hacer peritajes de accidentes. Hasta dónde hemos llegado y hasta dónde hemos permitido nosotros los profesionistas que se denigre a esa figura. Motivo por el cual en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, los padres de familia de los niños no permitieron que peritos mexicanos intervinieran. Contrataron a peritos extranjeros. ¿Por qué? Porque no creen en los peritos del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque también se manejan de distintas maneras. Entonces, el perito debe tener capacidad de investigación, de revisión, de inspección de los hechos, investigar. Tenemos la obligación de saber tomar fotografías. Hay que fotografiar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, al paso del tiempo, a mí me han llamado para hacer un dictamen pericial y no cuento más que con fotografías. Peritajes de hace 5 años, un incendio de hace 5 años, me llaman ahora, es que el proceso no ha terminado y el peritaje que emitieron en su momento no da luz al juez, entonces necesitamos un tercero en discordia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de fotografías también se puede, pero que sean fotografías bien tomadas. Requerimos entonces de fotografías. Yo les recomiendo, colegas y amigos, leer la Constitución Política del Estado, en este caso del Estado de Jalisco. Buscar ese articulado que estamos viendo aquí para poder adentrarnos en el ejercicio profesional de nuestra profesión, valga la redundancia, y poder adentrarnos en la ley de profesiones con respecto a la figura del perito. Hay artículos muy importantes en esa información. Busquen también el Código Penal del Estado de Jalisco, el Código Civil de Jalisco, la legislación de comercio y el Código de Comercio de Jalisco. Hay mucha información referente a los peritos que necesitamos conocer, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones como peritos. La Ley Federal del Trabajo, también podemos participar y somos llamados por las autoridades del trabajo también, ¿sí? Hay casos, hay eventos que se pueden presentar en los cuales tenemos que participar. Dentro de la legislación se le llama perito judicial al que trabaja en las fiscalías del Estado para los procesos judiciales. También ahí somos llamados. Hay bibliografía del perito profesional, los informes periciales en la edificación. Hay mucha bibliografía que nos sirve, no es más que ir a buscarla en las librerías. El perito en el sistema penal acusatorio. Hay un editor que se llama Flores Editor y Distribuidor, Editorial Flores, que tiene mucha información de este tipo. Entonces, hay que capacitarnos, colegas y amigos. Bien, pues es simplemente una pequeña introducción a lo que es el perito profesional. No hay que perder de vista que los colegios en esta figura tienen la mayor importancia. Y si observamos la ley de profesiones, es la única figura que tiene cabida dentro del colegio. No habla de la unidad de verificación, no habla del corresponsable de instalaciones, no habla del dictaminador técnico ante protección civil, únicamente habla del perito profesional. ¿Por qué? Porque es la figura más alta en conocimientos en todas las profesiones. Yo lo dije al principio, es la crema innata de las profesiones. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Con todo gusto la responderemos. Hay mucho más de esto, hay mucha información. Esto en sí es un curso de 20 horas que imparto sobre el perito profesional. Hay otro tema muy importante que es el perito forense en instalaciones eléctricas, que en cualquier momento que ustedes lo decidan podemos platicar de eso. Bien, colegas y amigos,
Preguntas y respuestas. Estoy a su disposición. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Bien, ingeniero Víctor Hugo Rangel, pues creo que o quedó muy claro o quedaron muchas dudas, que en cualquier momento que ustedes lo decidan podemos continuar con esta charla, con un curso incluso sobre este tema muy importante. Yo en lo personal tengo la consigna de apoyar a quien guste, a un colegio. Tengo mucha información referente al perito profesional, un manual de procedimientos para los peritos, de los registros de nuestros peritos, los llevamos en un libro de acta también, registramos todo, reuniones, nombramientos de peritos en un libro de acta, debe de quedar consignado dentro del colegio, ¿sí? Entonces, en cualquier momento que ustedes decidan, estoy a su disposición. Ingeniero Víctor Hugo Rangel, pues no sé si no hay preguntas. Muchas gracias por la invitación. Cuando ustedes lo Gracias, ingeniero. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Bueno, primero agradecer la presentación que nos acabas de hacer y sí, me gustaría hacer algunos comentarios. Adelante, ingeniero. Aquí en Jalisco, el antecedente data de 2003-2004. En aquel entonces, la Secretaría de Educación a nivel federal nos envió un comunicado en donde nos pedía que conformáramos un comité dictaminador de peritos profesionales y elaboráramos su correspondiente manual de procedimientos, ¿verdad? Nos dimos a esa tarea y desde aquel entonces se creó en nuestro colegio ese comité dictaminador de peritos profesionales. Y como tú lo acabas de mencionar, el fundamento pues estaba en la ley reglamentaria del Quinto Constitucional. Sí, ingeniero. Nombran a los peritos y son los únicos con validez oficial. La ley a nivel estatal menciona que los colegios podrán formar listas de peritos y que podrán ser preferidas, pero no menciona que son las únicas válidas, ¿verdad? Y a nivel estatal también, la judicatura no solicita que sean avalados por un colegio o acreditados por un colegio. Es más, en ocasiones las convocatorias han señalado que los peritos de colegios no tienen cabida ahí, ¿verdad? Entonces, nos hemos visto limitados en ese sentido. Pero sí, pues habrá que seguir trabajando y hacerles ver que son los colegios quienes acreditan o nombran o aprueban a esta figura y que es necesaria, ¿verdad? Es necesaria que siga existiendo. Claro, claro. Está, incluso me atrevo a decir que está por encima de la unidad de verificación, ¿eh? Definitivamente. Aquí acabamos de tener un curso para peritos y como tú lo señalas, creo que indebidamente se está aprobando a gente que asistió al curso, ¿verdad? Cuando no debe ser así, o sea, el asistir a un curso no te da la capacidad para convertirte en perito, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, así es, ingeniero. Decidimos saber, y pues saber qué se resuelve a ese respecto, ¿verdad? Porque es mucho más que eso, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, por su comentario. Pues ¿Algún otro comentario? Un contacto para seguir trabajando en este asunto, ¿verdad? Claro que sí. Y cuenten con mi apoyo, ¿eh? Cuenten con mi apoyo para poder caminar de
la federación necesita caminar en el mismo sentido. Exacto, A través de la federación podemos unir esfuerzos y hacerle ver al Consejo de la Judicatura que está cometiendo un error muy grave. Así es. Yo, o sea, como colegio aquí en Jalisco, veníamos proponiendo que incluso a nivel federal y a través de nuestra federación, tratáramos de crear o volver a crear aquella figura del ingeniero responsable, ¿verdad? Que existió. Así es. Cuando aparecen las UFIES, desapareció por ahí. Entonces creo que por ahí tenemos mucho que trabajar y que seguir insistiendo, ¿verdad? Para darle validez a esta figura. Así es, ingeniero. Hay mucho trabajo por hacer. Así es. Muy bien. Gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, ingeniero. ¿Pudieras pasar tus teléfonos, tu correo, verdad? Sí. Bien, ingeniero. Claro que sí, ahí los tiene en el colegio. Perfecto, muchas gracias. Bien. Ingeniero, buenas tardes. Adelante, buena tarde. Sí, oye, Inge, una pregunta. Aquí, ¿cómo nos podrías tú recomendar? Si no tenemos una lista de aranceles como referencia para los cobros de diferentes tipos de alcance en peritajes, ¿cómo nos sugieres tú establecer los costos ante los clientes o el usuario final? Esa es la pregunta. Una manera de hacerlo es evaluando el monto de lo que esté en juego, que puede ser a través de los seguros o puede ser de manera particular, cuánto está en juego y cobrar un 5% máximo de ese costo, ¿sí? De lo que esté en juego por recuperar la persona que esté solicitando nuestros servicios. Y hay diferentes maneras, ¿no? Pero una de ellas puede ser así, con un porcentaje, un 5% de lo que esté en juego para dar el dictamen pericial. Bien, porque muchas gracias. Porque acá de este lado, en la zona de Guanajuato, se ha estado viciando bastante la forma del cobro. Es decir, el usuario final busca cotización con varios peritos y dice, bueno, pues el que me cobró más barato es este. Muchas de las veces es nada más personas que firman, no toman bien, como tú lo comentas, entonces plática todo, no toman bien toda la referencia profesional que conlleva el peritaje. Entonces, se va por la opción más barata y simplemente una firma, llámesele un trámite de protección civil hasta tipo poder judicial, ¿no? Entonces, se está viciando mucho eso. ¿Qué sugieres tú que podríamos hacer al respecto? Aquí me aparece una pregunta, ¿ser UBI es requisito para ser perito? No. La unidad de verificación nada tiene que ver con el perito. Lo único que tenemos que hacer es demostrar conocimientos en la parte técnica y en la parte jurídica y legal, nada más. Los temas que se tratan en el libro de peritos es precisamente todo el marco jurídico y legal, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal Penal, Código Federal Civil, Código Federal Mercantil, y es aplicable para cualquier especialidad de peritos, ¿sí? En ese libro no habla del perito en instalaciones eléctricas, nada más, habla de cualquier especialidad para conformarse como perito. Mi correo, anótenlo si gustan, jesus.b de Víctor, E de Eduardo, jesus.be@hotmail.com. Es otra de las preguntas que me hacen aquí. Muy bien. Ingeniero, a nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, le ofrecemos un agradecimiento por su valiosa plática. Y sí, cabe recalcar que el dictamen pericial es un elemento técnico para los jueces. Ese es muy importante. Entonces, ingeniero, muchas gracias. En nombre del ingeniero Jorge Ortiz y del Colegio de Ingenieros, le ofrecemos un agradecimiento por su valiosa plática. Al contrario, muchas gracias. Feliz tarde. Cuídense mucho. La pandemia está en aumento. Todavía no pasa. Hay que cuidarse mucho.
Gracias. Un saludo al ingeniero Ortiz. Gracias y nos vemos. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.